nos demos cita en la casa de Dios, no solamente el domingo. El domingo es un día donde venimos a la casa de Dios y a alabar a Dios y a adorar a Dios y a exaltar a Dios y a darle gracias a Dios por todas las cosas y las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Y es una oportunidad que tenemos para traer a nuestra familia a la casa de Dios, para traer a nuestras amistades y a los invitados. Pero un creyente que tiene en Dios su confianza, su esperanza, un creyente que tiene a Dios por fundamento y la palabra y la escritura por fundamento en su vida. Ese creyente toma en serio el poder tener cada oportunidad donde podemos aprender más. Toma en serio la oportunidad de poder alimentarse más de la palabra y de la escritura. Entonces somos como aquellos que iban tras Jesús. En todo momento y a todo lugar les seguían los discípulos porque querían escuchar sus palabras. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida?, decía el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos? ¿Qué haré en mi casa? Si solamente tú, Dios, tienes palabra de vida. Entonces, yo creo que es importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar y la visión que tenemos de aquello que entendemos nosotros que le tenemos que dar a Dios. Porque no es lo que tú y yo le tenemos que dar a Dios. Es lo que tú y yo necesitamos de Dios. Es lo que tú y yo como creyentes, como gente que milita, amén, y que trabajamos en el reino de Dios y que militamos en el reino de Dios y que somos obreros de Dios, necesitamos para poder realizar el trabajo, para poder llevar a cabo la obra, para poder cumplir con el llamamiento y el mandamiento que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pues ¿sabe qué? Para que tú y yo podamos hacer eso, es necesario que tú y yo nos capacitemos y nos preparemos para poder hacerlo. Y es necesario que en tu vida y en mi vida ocurran unas cosas. Y lo que va a ocurrir en tu vida y en mi vida depende del conocimiento de la escritura, de la palabra. Ve, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Por el oír y el oír, muchas veces, probablemente las mismas cosas, me son necesarias escucharlas muchas veces para poder obtener el conocimiento y la revelación, para que en mí se forme y en nosotros se forme el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios. Es necesario que pasemos por este proceso, amén, de obtener conocimiento de la palabra de Dios. Estábamos hablando esta semana pasada de la importancia del conocimiento para poder conocer y que nos sea revelada a nosotros la sana doctrina. Porque podemos escuchar los medios y podemos escuchar a muchos motivadores, podemos escuchar a muchos predicadores y a muchas personas exponer la palabra, pero solamente vas a aprender lo que es sana doctrina, no cuando escuches al pastor Alfredo López, es cuando tú dediques tu corazón, amén, y pongas en tu corazón el deseo y la intención, y Dios ve que tú pones en tu corazón el deseo y la intención de tener más conocimiento y revelación de Dios, porque Dios ve que tú tienes el deseo de agradarle, de vivir como Él quiere que tú y yo vivamos, de caminar como Él quiere que tú y yo caminemos. Entonces, cuando Dios ve esa intención genuina, que no tiene otros intereses, óigame bien, que no tiene otros intereses, que solamente el interés es acercarme más a Dios. Entonces ahí viene la intervención, escuche bien, del Espíritu Santo de Dios, que me revela y que me habla y me comienza a enseñar lo que es la sana doctrina. Alabado sea Dios. La sana doctrina no es otra cosa que lo que Dios dice. Amén. Sana doctrina no es otra cosa que la palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, sin adornarla, sin argumentos y sin pretexto. Eso es la sana doctrina, amado hermano. Alabado sea Dios, aleluya. Porque
podemos adornarla, podemos ponerle pretextos y argumentos, podemos ponerla en un tubo de ensayo como hacen muchos, para tratar de analizarla y darle mucha vuelta a la palabra de Dios, para acomodar la palabra de Dios a mi forma de pensamiento, a mis deseos y a mis intenciones. Pero ahí es que tenemos que tener cuidado, amén, porque podemos abandonar lo que es la sana doctrina, alabado sea Dios. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, encontramos un deseo que se convierte en un mandamiento. Escúcheme bien, un deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que se convierte en un mandamiento, aleluya, para la iglesia, alabado sea Dios, expresado en una poderosa oración a Dios Padre. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 17. Aleluya, gloria a Dios. Busque ahí el versículo 11. Vamos al versículo 11. Jesús está orando al Padre. Amén. Y dice el versículo 11, alabado sea Dios. Ya no estoy en el mundo, mas esto, refiriéndose, escúcheme bien, a los discípulos que son tipo de la iglesia que somos tú y yo hoy. Amén. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, escuche bien, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora yo te pregunto a ti en esta noche, amado, ¿qué te parece a ti esa oración? ¿Qué le parece esa oración que está haciendo Jesús al Padre? Cuando usted la escucha, ¿qué impresión le da? Alabado sea Dios. Jesús está preocupado por sus discípulos. Está preocupado por la iglesia. Fíjese que está orando al Padre y le dice al Padre, guárdalos, alabado sea Dios, aleluya. Guárdalos en tu nombre, aleluya. Ahora, hay una razón, escucha bien, porque aquí esto es lo importante. Hay una razón por la cual Jesús está haciendo esta oración. Amén. Tony, ¿va a decir algo? Amén, muy bien. Mira cómo dice aquí. Guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno. Amén, iglesia. Mira la intención de Jesús cuando ora al Padre pidiendo por los discípulos. Le está diciendo al Padre, a Dios Padre, amén, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, alabado sea Dios, porque es Dios. Le dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Tiene que haber una unidad. ¿De quién? ¿De quién? De la iglesia. Amén. Está orando y está intercediendo por los discípulos que representan y son tipos de la iglesia. Y le dice a Dios, guárdalos para que ellos como iglesia sean uno. Así como nosotros. Como el Padre y el Hijo son uno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué piensa usted que le está pidiendo Jesús al Padre que guarde a sus discípulos, que guarde a la iglesia? ¿Será del diablo? ¿Ah? ¿Será de los enemigos? ¿Será de los romanos? Amén. Alabado sea Dios. Ese guárdalos en tu nombre, esa intercesión que hace Jesucristo, ahora en la posición de intercesor, implica y es una súplica al Maestro, al Padre, aleluya, por aquellos de quienes Él, mientras estuvo en cuerpo en su ministerio, Él velaba y Él guardaba.
Entonces Jesús les dice, ahora ya yo no voy a estar en el mundo. Ya yo no voy a estar en medio de ellos. Ya yo no voy a estar caminando físicamente con ellos. Es necesario, Padre, que ahora tú les guardes. Amén. En tu nombre, alabado sea Dios, para que ellos puedan ser uno. Ahora, ¿piensa usted que es el mundo lo que impida que la iglesia sea una? Amén. El mundo no impide que la iglesia sea una. Amén. Guárdalos para que ellos sean uno. Porque ya yo no voy a estar en medio de ellos. Y si nosotros vamos atrás y recordamos y vamos a nuestro tiempo de lectura de la palabra, cuando leíamos los evangelios, ¿cuántas veces Jesús anda con los discípulos haciendo qué? Discipulando a los discípulos. Amén. ¿Y cómo los discipulaba? ¿Qué hace el pastor? Los dirige, los corregía, les mostraba el camino de la vida y les mostraba la manera en que ellos como iglesia y como discípulos de Dios, amén, como discípulos de Jesús, tenían que comenzar a vivir la vida. Amén. Eso era lo que Jesús hacía mientras estaba en su ministerio con los discípulos. Amén. Predicaba el evangelio, anunciaba el evangelio y se revelaba al mundo como el Hijo de Dios, pero a la misma vez estaba constantemente en todos los días y en todos los momentos que caminaba con los discípulos, amén, discipulando a los discípulos y enseñándole a los discípulos el estilo de vida que se supone que ellos vivan ahora como hijos de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces, el maestro le pide a Dios Padre que ahora como Él no está para corregir, que ahora como Él no está para redarguir a los discípulos de lo que eran, como dice Lidia Ibel, las manifestaciones de sus debilidades humanas, las manifestaciones de la debilidad de su carácter. Amén. Entonces Jesús le pide al Padre, ahora guárdalos tú en tu nombre para que ellos, aunque yo no esté, sigan siendo uno como tú y yo, Padre, somos uno. Amén, iglesia, alabado sea Dios. Compartíamos hace unas semanas atrás el momento de la cena del Señor, amén, y que el Señor dice cuánto anhelaba, amén, poder sentaros con vosotros en la mesa. ¿Y qué fue lo que hizo en ese último evento? ¿No fue lo mismo? Discipularlos. Amén. Tenía un deseo ardiente en su corazón de en ese último tiempo y espacio que iba a estar con ellos, continuar enseñándoles. Amén. Lo que era el servicio, lo que era el servir, lo que era el amor al prójimo, alabado sea Dios. ¿Y quién es el mayor? Amén. ¿El que es servido o el que sirve? Ve, el Señor y el Maestro estaba discipulando a los discípulos constantemente y enseñándoles a ellos. Alabado sea Dios. ¿Cuál debe de ser la perspectiva tuya y mía ahora como hijos de Dios, como creyentes? Y no como gente que no tiene a Dios. No como el resto del mundo. Amén. Que sigue viviendo la vida dentro y manejado por sus emociones y por su humanidad y por sus sentimientos. Donde los sentimientos, las emociones, la humanidad y las debilidades de carácter son las que los hace reaccionar, son las que los mueve. Alabado sea Dios, aleluya. Fíjate que esta unidad de la que le está hablando el Maestro y está orando el Maestro, el Padre, no es la unidad que la iglesia trata muchas veces de manifestar. No se trata del cafecito allá afuera. No se trata de que nos vean o que el mundo nos vea cuando vamos al día de familiar y que el mundo vea cómo compartimos como iglesia. Amén. No se trata de eso.
No se trata del abrazo, no se trata de cuánto te quiero, no se trata de eso. Pero sin quitarle a eso las virtudes. No decimos que cuando compartimos es malo, ni cuando nos bebemos el café juntos es malo, ni cuando nos comemos el bizcochito y las donitas es malo. Amén. No decimos que el manifestar amor o el decirle al hermano, hermano te amo, es malo, aleluya, sin quitarle a eso la virtud. Pero esa no es, aleluya, la unidad de la que está hablando Jesús aquí, el Padre. Esa no es la unidad, alabado sea Dios, por la cual Jesús está intercediendo al Padre, alabado sea Dios, aleluya. No es la unidad de la iglesia, amén, el compartir entre ella, amén, en tiempos de coinonía. Esa no es la unidad de la iglesia de la que me habla la Escritura. Alabado sea Dios, aleluya. Jesús le está pidiendo al Padre por otra unidad. Alabado sea Dios. Estamos hablando de la unidad del Espíritu. Amén. ¿No pueden decir amén? Está hablando y está intercediéndole al Padre por los discípulos para que los discípulos puedan ser unidos en un espíritu y en un solo espíritu. Amén. Alabado sea Dios. Unidad donde el hombre natural, escuche bien, donde el hombre natural y la humanidad y la carne, aleluya, no pueden tener intervención ni participación a causa de nuestras propias debilidades. En esta unidad, la carne no puede ser el fundamento, ni el hombre puede ser el fundamento, porque el hombre es débil, porque flaqueamos, porque reaccionamos y respondemos a las debilidades de nuestra humanidad. Alabado sea Dios. Por eso el Señor ora al Padre y le dice, guárdalos en tu nombre. Porque su nombre es gracia y porque su nombre es misericordia. Amén. Y para que tú y yo podamos permanecer como iglesia unidos, tenemos que ser cubiertos por la gracia y por la misericordia y por el perdón de Dios. Es en su nombre que la iglesia ha sido regenerada. Porque es en el nombre de Jesús y es en el nombre de nuestro Señor que la iglesia ha sido hecha de nuevo. Es que somos nueva criatura y es que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios Padre, alabado sea Dios. Entonces, si esta unidad del Espíritu, esta unidad que no es visible, que el hombre no la puede percibir con sus ojos, que el mundo, aquel que está allá afuera, no la puede ver, porque es la unidad del Espíritu. Es lo que la Biblia llama, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Pero cuando la Biblia te habla de estar de acuerdo, te está hablando, están de acuerdo en el corazón, están de acuerdo en la mente, están de acuerdo en los pensamientos y están de acuerdo en las intenciones de agradar y de servir a Dios. Amén. No se trata del compartir, no se trata de la fiesta, eso lo hace el mundo. Ese compartir y esas relaciones la tiene la gente allá afuera, pero en el corazón de ellos hay otros pensamientos y hay otras intenciones. Amén. Que esas tampoco el mundo las ve. Por eso es que la Biblia te está hablando, alabado sea Dios, de la unidad del Espíritu. Porque esa unidad del Espíritu, escúcheme bien, esa es la que le va a dar fundamento y valor a la otra unidad que nosotros queremos proyectar allá afuera. Amén. Si no hay unidad en el Espíritu, no importa cuánto celebremos o cuánto compartamos o cuántos bizcochos comamos o cuántas fiestas hagamos o cuántos días familiares hagamos o cuánto café bebamos por ahí, es vano. A lo mejor usted no esperaba escuchar esto que el pastor está hablando hoy. Bueno, pero esa es la palabra que Dios me dio. Amén. Y a mí me parece que es importante. Porque la Biblia dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, iglesia. Alabado sea Dios. La unidad que manifestamos y que es visible
Aleluya. No se diferencia en nada a la que practica el hombre de pecado. No se diferencia en nada a la fiesta y al compartir que practicamos en la familia. Amén. Pero la unidad de la que me habla la Biblia me separa, alabado sea Dios, del mundo. Escúcheme bien, la unidad de la que nos habla la Escritura y de la que Jesús le está pidiendo al Padre que guarde a la iglesia en esa unidad, me separa a mí del mundo. Me separa porque soy pueblo de Dios, me separa porque soy iglesia. Me separa porque hemos sido lavados con la sangre. Me separa porque Dios nos ha llamado con un propósito. Entonces tiene que haber un acuerdo dentro de la iglesia. Tiene que haber un mismo sentir dentro de la iglesia. Tiene que haber una misma intención dentro de la iglesia. Y tiene que haber una relación genuina con nuestro hermano. Tiene que haber una relación genuina con nuestro prójimo, con el que está a mi lado, con la que está detrás de mí, con el que está en el altar, con el líder que está en la puerta, con la líder de administración. Tiene que haber una relación genuina, tiene que haber una relación fundada en los fundamentos que nos enseña la palabra del amor, de la justicia, de la misericordia y de la verdad. De otra manera, amado hermano, no hay unidad. Y hay un grande problema cuando la iglesia no está unida. Alabado sea Dios, aleluya. La unidad no visible, la unidad del Espíritu, como le dije ahorita, iglesia, aleluya. Tiene que ser fundamento y tiene que ser la raíz, amén, de la que tú y yo le manifestamos al mundo. Como dije ahorita, no hay nada de malo en las noches de alabanza. No hay nada de malo en los días familiares. No, amado hermano. La palabra dice que los discípulos compartían y partían el pan en las casas. Hacían lo mismo. Pero también estaban unidos. Tenían un mismo sentir. Habían ellos un mismo parecer. Habían ellos un mismo deseo. Y el deseo de cada uno de ellos con su hermano y con su prójimo era bueno. No existía el celo, no existía la envidia, no existía la soberbia, no existía el pensamiento de que yo soy mejor que tú, de que a mí me debe corresponder esto y a ti no, porque tú no tienes el tiempo, tú no tienes la capacidad, tú no tienes los conocimientos. Eso no existía. ¿Estamos aquí, iglesia? Aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Esa es la unidad de la que nos habla la Biblia. Ahora, vuelvo y digo, eso es sana doctrina. A muchos no les gusta la sana doctrina. A muchos les gusta adornar el texto. O ponerlo de otra manera. Eso lo que quiere decir es esto. Bueno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué en su nombre? ¿Por qué guárdalos en su nombre? Aleluya. Porque tú y yo como creyentes y como iglesia, amén, tenemos que trascender, escuche bien, tenemos que trascender, alabado sea Dios, a las emociones, tenemos que en la unidad trascender a los sentimientos, amén, tenemos que trascender, alabado sea Dios, a la imagen que tenemos de nosotros mismos, como decíamos hace un momento, aleluya. Tenemos que, como decíamos el domingo, poder pasar la página sin que me duela. Tenemos que poder tener la capacidad de olvidar y perdonar porque fue olvidado y fuimos perdonados. Nuestras transgresiones. Alabado sea Dios. Por eso es que el Señor ora y dice al Padre, guárdalos en tu nombre. Porque para que puedan estar unidos, tiene que ser con la autoridad y el poder que le da tu nombre a la iglesia. Tiene que ser bajo la autoridad y el poder que le da tu nombre a la humanidad del creyente. Alabado sea Dios, aleluya.
Mi alma alaba a Dios, aleluya. Pasar la página de lo que tú y yo creemos y sentimos. Amén. Porque aquí lo importante no es lo que tú crees ni lo que tú sientes. Lo importante es lo que Dios dice, lo que Dios cree y lo que Dios siente cuando no ve una iglesia unida. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Esta oración del Señor al Padre tiene como propósito, amén, esta unidad de la cual el Señor pide e intercede al Padre por la iglesia, busca, escucha bien, preservar, número 1, la preservación de la imagen de la iglesia victoriosa. Una preservación de una imagen de una iglesia que está en victoria. Porque en victoria está la iglesia. Porque a victoria ha sido llamada la iglesia. Amén, iglesia. Entonces esta unidad es necesaria para que sea preservada la imagen de la iglesia en victoria. La imagen de la iglesia ante sí, ese mundo que no conoce a Dios. Ese mundo que no ha tenido una experiencia con Dios, ¿sabe qué? Está mirando y está observando la iglesia y está observando el corazón de la iglesia y está buscando, porque el enemigo es así, quiere señalar, él es el gran acusador. Y está constantemente buscando dónde y cuándo y en qué momento puede acusar a la iglesia. Y señalar a la iglesia. Y decir, la iglesia no está en victoria. La iglesia está derrotada. Porque no hay unidad en el pueblo. Porque no están de acuerdo. Porque cada cual tiene sus deseos personales. Porque cada cual tiene pensamientos personales. Porque cada cual tiene alguna intención. Que abandona, escúcheme bien, que abandona la intención de Dios. Y el deseo de Dios. Aleluya. Número 2. Tiene como intención que la iglesia preserve, aleluya, su imagen delante del mundo. Amén. Como aquella que es columna y baluarte de la verdad. Porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el enemigo quiere que el mundo no vea a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Amén, aleluya. Esta iglesia que prevalece contra el imperio del diablo, contra toda obra suya, aleluya, que es muerte, del Evangelio de Mateo capítulo 16. En el versículo 18 dice, mi iglesia, aleluya, prevalecerá, porque no prevalecerán las puertas del imperio de la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. ¿Ven? La iglesia ha sido llamada por Dios a prevalecer. Oiga, amado hermano, es importante que en esta noche tú y yo entendamos que para que la iglesia prevalezca tiene que estar perfectamente unida. Tiene que haber perfecta unidad. Y no es complicado. No se rompa la cabeza porque me parece verlos y me parece, siento que están escuchando algo imposible. Que estamos escuchando algo que no se puede alcanzar. Bueno, pero si es en el nombre del Señor, sí lo podemos alcanzar. Amén. Si es en su nombre, amén, sí lo podemos alcanzar. Porque Él en nuestras debilidades nos hace fuertes. En mi debilidad, el Espíritu de Dios, amén, me fortalece. En su nombre Él me fortalece en mi debilidad. Para que entonces pueda yo ser fuerte y prevalecer como iglesia. Y prevalecer como creyente en el lugar donde Dios quiere que yo prevalezca. Y no me refiero a la iglesia. En el lugar, en el carácter, como hijo de Dios, como iglesia que represento a Dios en medio de este mundo, en medio de la comunidad, en medio de mi familia. Que yo prevalezca en el lugar donde Dios quiere que yo prevalezca. Y que no resbale en una cáscara de guineo delante de todo el mundo.
y haya una manifestación de la debilidad humana, de mi carne, y el mundo se va a encargar de decir, esa es la iglesia. Usted lo sabe, para eso va la iglesia. Y eso que es cristiano, y eso que me invita para la iglesia todos los días, aleluya. Porque la iglesia es de Cristo, la iglesia está en victoria, aleluya, porque Cristo pagó el precio por la iglesia. Entonces se supone que la iglesia es victoriosa. Se supone que la iglesia es una iglesia vencedora, que no solamente venció la muerte, sino que es llamada a vencer la humanidad. Es llamada a vencer mi pensamiento. Si mi pensamiento estorba a la unidad de mi hermano, yo tengo que vencerlo. Si mi pensamiento o mi actitud o mi comportamiento o la manifestación de mi humanidad y de mis sentimientos va a ser ocasión de que la hermana tropiece, yo tengo que vencerlo. Amén. Porque si no, el Señor me llama a cuenta a mí por aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos, a los que son débiles. Amén. No, los débiles que crezcan y que maduren. Yo he escuchado gente decir, bueno, usted puede decir eso, pero ¿qué dice Dios? ¿Y qué haces con lo que Dios dice? ¿Y qué hacemos con lo que Dios espera? Amén. No nos dice la palabra, amén, resiste el agravio, más bien soporta tú el ser defraudado. Dice el apóstol Pablo enseñando a la iglesia, ¿por qué? Con tal de guardar, ¿qué? La unidad. La unidad del cuerpo. La unidad de la iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Amén. Una pregunta, aunque sencilla, pero que me trabaja. ¿Cómo yo puedo saber si yo estoy siendo de tropiezo para un hermano? O sea, ¿cómo yo lo puedo identificar? Porque posiblemente yo sea un tropiezo y la persona y yo no me dé cuenta. Bueno, no sé, si el hermano te dice o si tú ves que hay algo. El espíritu, mira hermana, la mejor manera de nosotros saber identificar algo, sabe que es bien sencillo. El espíritu te redarguye. O sea, y esto lo digo por experiencia personal. No hay nada que yo no haga, que lo haga mal, que el espíritu no me redarguya. Por eso dice. Bueno, si ya el espíritu no te redarguye, hermano, pues entonces tiene. No, digo yo, no te estoy diciendo a ti, pero digo, si ya el espíritu no redarguye a un creyente, pues entonces tiene problemas serios. Amén. Pero la Biblia dice que si el espíritu no nos redarguye, es porque no hay nada malo que estemos haciendo. ¿Ves? Pero si el espíritu me redarguye es porque hay algo que está fuera de orden en mi vida, y eso que está fuera de orden en mi vida, amén, está afectando al que está a mi lado, está afectando al que está corriendo conmigo, está afectando al que está militando conmigo. Entonces el Espíritu de Dios me va a redarguir. De la misma manera que el Espíritu de Dios va a redarguir, amén, aquel que piensa que yo lo hago tropezar. Porque muchas veces nadie me hace tropezar. Muchas veces tropezamos porque todavía no hemos madurado. Lo que pasa es que no podemos aceptar que no hemos madurado y que no hemos crecido. Y entonces la conducta humana es, ¿sabe qué? Acusar a otros. Acusar a otros de mi tropiezo. Acusar a otros de lo que yo todavía no he podido manejar o superar. Pero Dios conoce, la Biblia dice que Dios conoce el corazón del hombre y conoce las intenciones del corazón. Y yo le quiero decir algo en esta noche, no hay nada que usted haga fuera del orden de Dios, que Dios conociendo tu corazón y mi corazón no te redarguya el Espíritu de Dios. Ahora, cuando el Espíritu de Dios nos redarguye, tenemos que prestar atención. Cuando el Espíritu de Dios nos dice, eso que estás haciendo está mal, amén. Eso que dijiste, o eso aunque pensaste, o eso que estás sintiendo en tu corazón, no es mío.
Y todos nosotros que estamos aquí, todos nosotros sabemos y reconocemos cuando el Espíritu de Dios nos está redarguyendo. Por eso la Biblia dice, no tendréis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque el Espíritu os enseñará y os mostrará y os revelará todas las cosas. No hay excusa. Delante de Dios no hay excusa, amado hermano. No es que el pastor no me dijo, que esos pastores a mí no me enseñaron, esos pastores a mí no me discipularon, esos pastores no, amado hermano. Esos son excusas. No decimos que no hay que discipular, que no hay que enseñar, si enseñamos, si ministramos, si damos consejería, si hablamos. Nosotros como pastores y cualquier otro pastor de cualquier otra iglesia. Amén. Pero la relación nuestra como creyentes y como miembros de una iglesia, cuando el Espíritu de Dios comienza a hablarnos, también eso lo vamos a entender y lo vamos a reconocer. Eso no va a faltar. ¿Por qué? Porque tú estás metido dentro de lo que es de Dios. Estás metido en lo que es el reino de Dios. Estás metido dentro de lo que es el redil de las ovejas que le pertenecen a Dios Padre. Y usted se cree que Dios se queda de los brazos cruzados. Y usted se cree que Dios nos ve tropezar o hacer lo incorrecto, tener malos sentimientos, malos pensamientos, malas intenciones con alguien. Y esto no pasa aquí, ¿sabe? Lo que estamos aprendiendo. Amén, lo que debe ser el carácter de la iglesia. Y que Dios y el Espíritu de Dios no va a hacer nada. El pastor no se queda de brazos cruzados cuando el lobo se mete dentro del rebaño a tratar de dañar el rebaño, a tratar de comerse una oveja. Interviene rápidamente. Igual que Dios interviene rápidamente. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo, amén, y ha sido llamada a vencer. Amén. Cristo venció el Hades y venció la muerte, dice en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice ahí, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que no haya excusa. Quiere decir eso, ¿sabe qué? Que Jesús también sentía y tenía emociones y tenía pensamientos como tú y yo. Estaba expuesto al celo, estaba expuesto a cogerse pena, estaba expuesto a pensar que los demás no querían que él fuera rey, estaba expuesto a pensar que porque si yo soy el Hijo de Dios, yo tengo que soportar y tolerar toda esta actitud de estos pecadores. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, escúcheme bien, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, esta oración al Padre, aleluya, que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la iglesia, amén, donde le pide a Dios que guarde la iglesia en su nombre, para la unidad de los unos con los otros, también tiene el propósito, aleluya, de preservar el evangelio, de preservar el ministerio y la función ministerial de la iglesia, alabado sea Dios, que como dije ahorita es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué? Con un propósito, para que vayan y prediquen el evangelio, para que todos aquellos que crean sean salvos. La iglesia no está solamente para venir un domingo al culto. La iglesia no está para decir, bueno, pues la iglesia es el medio o es el arca por donde yo puedo alcanzar salvación, para que el día que el Señor me llame yo pueda entrar al reino de Dios. Hay muchos que ven la iglesia así. Eso es la iglesia. El arca de salvación para mí. Nada más. Pues no, eso no es la iglesia. Eso es consecuencia de estar en la iglesia.
Tenemos salvación y vida eterna. Pero la iglesia es llamada con un propósito. Amén. Y no tienes que ser un pastor para cumplir el propósito. No tienes que ser un evangelista que vayas a las naciones para cumplir el propósito. Tienes que ser un hijo de Dios para cumplir el propósito. Porque una vez que eres un hijo de Dios y caminas y vives como Dios quiere que tú vivas, tu vida va a ser una luz encendida en medio de la tiniebla y de la oscuridad. Y vas a ser la iglesia que anuncia, amén, que hay un Cristo vivo. Que hay un Dios poderoso, que sana, que salva, que cambia, que transforma al hombre. Porque todo el que te conoció en tu vida pasada sabe que tú lo que eras un adicto, bojachón, atao, pillo, ladrón, adúltero, fornicario. Pero ahora no eres lo que eras. Algo ocurrió en tu vida. Hay un Dios real y poderoso. Aleluya. Tiene como propósito que la iglesia no pierda su identidad ministerial. Aleluya. En el Evangelio de Marcos, versículo 16, versículo 15, le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Alabado sea Dios, aleluya. Pero oiga bien, ¿por qué es importante? Porque Jesús oraba y le decía al Padre: guárdalos para que ellos puedan estar en perfecta unidad. Para que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. ¿Sabe lo que ocurre? Que la iglesia no puede hacer su trabajo. Que la iglesia no puede hacer aquello que ha sido llamada a hacer si dentro de la iglesia no hay una manifestación de poder y de un Dios poderoso. Tiene que haber una manifestación de poder dentro de la iglesia. En la iglesia tiene que haber una manifestación poderosa de Dios para que el mundo crea que Dios está con nosotros. Cuando llamó Dios a Moisés, amén, Dios permitió que Moisés hiciera unas señales para que Faraón y el pueblo de Egipto entendiera que Dios estaba con Moisés. Y que la autoridad de Dios era la que le estaba diciendo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y comenzaron a ocurrir un montón de cosas, amén. Para que Egipto entendiera y Faraón entendiera que no era Moisés, que era Dios el que estaba diciendo: deja ir a mi pueblo. Dios tuvo que hacer manifestaciones y señales poderosas a través de Moisés para que el mismo pueblo hebreo creyera que Dios estaba con él. Y que Dios lo había escogido, y que Dios lo había llamado, y que Dios lo había puesto por líder para que le siguieran y le obedecieran. Amén. Aleluya. Entonces, tiene que haber una manifestación de poder dentro de la iglesia hoy, para que el mundo crea que la iglesia es de Dios. Ahora aquí viene el asunto importante. Lo más importante que vamos a hablar en esta noche es que para esa manifestación del poder, que no viene si no es por medio del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia tiene que estar unida. Si no hay unidad en la iglesia, no hay manifestación del poder del Espíritu Santo dentro de esa iglesia. Amén. Qué silencio. Pues yo creo que es bueno que entendamos la importancia de esto. Amén. De lo que estamos hablando. Si no hay unidad en el corazón de la iglesia, si no hay unidad en el pensamiento de los hermanos, si no hay unidad en la intención, amén, de servir a Dios y de agradar a Dios, de huir por encima de mi humanidad y de lo que yo creo y de lo que yo pienso, con tal de que tú puedas correr juntamente conmigo, José Antonio. Con tal de que, hermana, usted pueda correr juntamente conmigo. Si no hay el deseo de yo detenerme para ayudar a José Antonio a correr en la carrera, y no tengo yo el deseo de seguir adelante allá José Antonio con
con los problemas de él y con las debilidades de él, si no hay el deseo en José Antonio de también juntamente correr conmigo, y ese deseo del rey poder correr juntamente conmigo y juntamente hacerle la guerra al diablo, si no hay ese deseo en la iglesia, no va a haber una manifestación poderosa dentro de la iglesia. Si dentro de la iglesia y dentro de la relación de la iglesia y del cuerpo de Cristo lo que hay es un tira y jala, no hay manifestación de Dios dentro de la iglesia. Si no hay unidad en los adoradores, no hay manifestación de Dios tampoco en la administración. Si no hay unidad del pastor con la congregación, de la congregación con el pastor, no hay edificación por la palabra. La oímos y nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Sabe por qué? Porque no estamos de acuerdo. Pero se supone que estemos de acuerdo, porque somos la iglesia. Y hay una sana doctrina, que es una sola. Hay un solo espíritu, hay una sola fe, y hay un solo amor. De Dios para Rey, de Dios para Edgardo, de Dios para Justina y de Dios para mí, es el mismo. Hay una sola sangre que fue derramada, la misma por cada uno. Gloria a Dios. Aunque yo sea más grande y él sea más chiquito. Aunque yo sea más viejo y Jacob sea el menor. La sangre fue la misma. El precio fue el mismo. Amén, iglesia. Entonces, cuando toda la iglesia ha entendido eso, y cuando toda la iglesia, cuando ve al hermano, lo ve con los ojos del Espíritu. Lo ve con los ojos de la iglesia del Señor que ha sido lavada con la sangre. Entonces la iglesia está unida. Y entonces la iglesia va a ser poderosa. Amén. Por eso titulé este estudio de esta noche, La unidad, un principio de poder. No puede haber poder, no puede haber manifestación de poder, no pueden haber portentos ni milagros, no pueden ocurrir las mismas señales. El Señor dijo, harán las mismas señales y aún mayores de las que yo he hecho. Estas señales seguirán a mi pueblo. ¿A quién dice? Pero dice a mi pueblo, a mi iglesia, a los que caminan, a los que piensan, a los que sienten en unidad. Y están en un común acuerdo. Alabado sea Dios, aleluya. Pero para que la iglesia logre esta encomienda, como dije ahorita, tiene que haber una manifestación poderosa dentro de la iglesia y tiene que haber presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Tiene que haber dentro de la iglesia una perfecta unidad en el Espíritu Santo, aleluya. Porque de lo contrario, como decíamos ahorita, el Espíritu de Dios se contrista dentro de una iglesia cuando no ve dentro de una iglesia perfecta unidad. Amén. En el libro de Efesios, vaya conmigo un momentito. Alabado sea Dios, aleluya. Vaya al capítulo 4 del libro de Efesios. Cuando llegue, dígame. Yo quiero que usted siga con la vista la lectura de la palabra. Capítulo 4 del libro de Efesios. Porque lo que vamos a leer es importante para que el Espíritu de Dios no sea contristado dentro de la iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando, ¿sabe lo que quiere decir desechar, verdad? Todo el mundo sabe lo que quiere decir desechar.
Dejar, echar fuera, botar. Yo desecho lo que es basura. Hablaba con la pastora esta mañana y le dije, voy a trabajar un mensaje con esto que Dios me ha dado hoy. Si tú quieres lo nuevo que Dios te quiere dar, tienes que botar lo viejo. Porque es como hablábamos el domingo. Si queremos conocer el final de la historia, tiene que pasar la página. Si no pasas la página, no vas a conocer el final de la historia. Si no pasas la página y no olvidas y no perdonas y no dejas a un lado y dejas ahí el resentimiento y la raíz de amargura, te quedas en el mismo lugar. Y escúcheme bien, iglesia, el que tenga oído para oír, oiga lo que Dios dice. Si no pasamos la página, no salimos del hoyo. Dios quiere y Dios está esperando, iglesia, que tú y yo pasemos la página y dejemos a un lado. Y olvidemos, para que juntos podamos caminar y correr y alcanzar. Podemos vencer lo que impide que pasemos la página. ¿Podremos hacerlo? Lo podemos hacer en su nombre. Lo podemos hacer en su nombre. No en tu humanidad, no manejado por tus sentimientos y emociones. Tienes que hacerlo en su nombre. Podrás pasar la página. Podrás coger la basura y botarla y echarla al zafacón para que Dios traiga lo nuevo que Él quiere traer a tu vida. Amén, iglesia. Amén. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no permito que el enojo se quede en mí. Ni el que vivo y experimento en el día, ni en el diario vivir, ni en el trabajo, ni el que vivo y experimento en casa, mucho menos el que vivo y experimento en la iglesia. Porque si yo le predico a la iglesia que pase la página, el primero que tiene que pasar la página soy yo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Alabado sea Dios. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vea el carácter que Dios está esperando de nosotros como iglesia. Ahora, ¿cómo tú puedes ver o percibir la necesidad de tu hermano si en tu corazón hay resentimientos y hay enojos y hay celos y hay contienda? Mucho menos podrás ver la necesidad. Mucho menos habrá en ti o en mí la disposición de dar y de compartir. Probablemente digamos, ay, ella no se lo merece, él no se lo merece. Alabado sea Dios. No demos lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y palabras corrompidas no necesariamente son malas palabras. Toda palabra que no edifique, amén. Toda palabra que no bendiga a mi hermano, que no bendiga a mi prójimo, amén, es una palabra corrompida. Toda palabra donde no hay verdad o donde yo no tengo seguridad de que haya verdad en eso, es una palabra corrompida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, alabado sea Dios, aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, oiga bien lo que dice el texto, sino la que sea buena para la necesaria edificación de la iglesia. Amén. A fin de dar gracia, ¿a quién? A los que están oyendo. ¿Qué están oyendo? ¿Qué oyen de mí? ¿Qué oyen de mí los hermanos? ¿Qué oye de mí la iglesia? ¿Qué oye de mí el hermano, el prójimo? ¿Qué oye Dios? Alabado sea Dios, aleluya.
Porque dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda, oiga bien, amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pastor, ¿de dónde usted saca eso de pasar la página? Eso es lo que quiere decir, pasar la página. No quiere decir, y cuando lo dice es porque esto es una manifestación de nuestra humanidad. En algún momento va a nacer en tu corazón un pensamiento de malicia. En algún momento va a querer surgir en tu corazón, en mi corazón, una amargura. Quiere nacer en mi corazón una raíz de amargura, un enojo, un sentimiento que no es bueno. El Espíritu de Dios me redarguye, el Espíritu de Dios me revela, el Espíritu de Dios me muestra que no es bueno. Entonces yo procedo a quitarlo. Yo procedo a no darle lugar, yo procedo a pasar la página, yo procedo a pasarle por encima, yo procedo a vencerlo, porque Cristo venció. Y yo venzo en Cristo. Y yo venzo en su nombre, no en mis capacidades humanas. Yo venzo en su gracia y yo venzo en su misericordia, no en mis posibilidades. Alabados a Dios, aleluya. Antes dice el versículo 32, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y no hay manera que el hombre le pueda poner esos adornos, pretextos o argumentos. Eso es sana doctrina, eso es mandamiento de Dios, eso es palabra de Dios para la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia victoriosa, poderosa y unida. No hay otra forma. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Por eso el Señor mismo orando dice, más abajito ahí, vaya conmigo de nuevo, vamos de nuevo al Evangelio de Juan, ya mismito terminamos. Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo le pregunto algo, iglesia, ¿piensa usted que lo que estamos hablando en esta noche es importante? Por eso es que yo no me quiero perder ningún culto. Por eso es que agotamos los esfuerzos y los cultos y los estudios están en las páginas, están en el web de la iglesia, están en el Facebook de la iglesia, están en YouTube, están en donde quiera, para que no haya excusa. Puede que no haya venido al culto porque no pude venir, pero puedo ir y ver el estudio. Pero cuando para mí la iglesia tiene el valor que tiene, para mí la iglesia representa lo que representa, para cuando yo entiendo que la iglesia es de Dios y que yo tengo el privilegio de pertenecer a la iglesia, y cuando yo digo que amo a Fortaleza Mía, o yo amo a Torre Fuerte, o yo amo a Ciudad Fuerte, o yo amo a la iglesia que yo pertenezca, entonces yo tomo en serio estas cosas. Yo lo tomo en serio. Porque esto es andar con el maestro, siendo discipulado como discípulo, y decir, yo tengo otras cosas más importantes que hacer hoy, maestro, ¿sabes? Nos vemos. Por eso Pedro le fue revelado en aquel momento y le dijo a Jesús, ¿sabes qué? ¿A dónde yo voy a ir? ¿A dónde yo voy a ir? No hay lugar donde yo pueda ir en esta tierra que no escuche las palabras que voy a escuchar estando contigo. Entonces es importante, iglesia, esto es importante, aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. La oración del Maestro dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les dije ahorita, iglesia, si el mundo no ve una iglesia unida, no puede creerle a Dios. Porque podrían haber fraternidades más unidas que una iglesia. Podrían haber grupos cívicos más unidos que una iglesia.
Pero de eso a Dios le damos cuenta, porque nos llamamos iglesia del Señor, porque somos la iglesia del Señor, porque somos la nación santa y somos el pueblo adquirido y somos real sacerdocio, y cada vez que vamos a la presencia de Dios oramos y pedimos a Dios como gente que hace justicia, dice el Señor al profeta. Dile a esta iglesia, dile a este pueblo, párate en la puerta, le dijo el profeta, párate en la puerta y dile a estos que vienen a mi casa y oran y claman en la casa como gente que hacen justicia. Aleluya. Yo les digo, iglesia, tenemos que vivir humillados en la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Yo tengo que ir al Padre y humillarme en su presencia. Todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, cúbreme con tu gracia, cúbreme con tu misericordia y guárdame en tu nombre. Porque yo soy tu iglesia. Yo me llamo ser tu iglesia. Yo profeso ser un hijo de Dios. Aleluya. Esta unidad, aleluya, que el mundo tiene que ver, como dijimos ahorita, no la vamos a obtener compartiendo café, ni comiendo donitas, alabados a Dios, ni bizcocho. No es el día de familiar, no es la noche de alabanza, alabados a Dios, aleluya. No, esta unidad se obtiene, aleluya. Y se va a alcanzar muriendo. Y se tiene que alcanzar muriendo a nuestras debilidades y muriendo en nuestra humanidad. Alabados a Dios. Tenemos que morir en el carácter y tenemos que morir en su nombre. Ahora, el nombre del Señor es justicia. El nombre del Señor es amor. Él es Dios perdonador. Él es Dios misericordioso. Él es Dios santo. Esos son los atributos de Dios. Dios perdonador, Dios misericordioso, Dios santo, grande en poder, Dios de justicia, Dios de verdad. Alabado sea Dios, aleluya. La unidad que te mueve en tu casa a no pensar mal de tu hermano, de esa unidad de la que estamos hablando. A no pensar mal de tu líder. Cuando estás a solas, a no pensar mal de tu pastor, sino que te provoca y nos provoca orar por nuestros hermanos, orar por nuestro prójimo, orar y trae a nuestra memoria, allá cuando estamos solos en nuestra casa, ve una iglesia unida y en un creyente que está unido con su hermano y unido en Cristo con la iglesia, cuando está en su tiempo de oración, no solamente piensa en él, se acuerda de la iglesia, se acuerda de sus hermanos, se acuerda de aquellos que militan y corren con él y comienzan a clamar a Dios por ellos. Porque está perfectamente unido con la iglesia. Porque la iglesia es parte de su cuerpo. Porque somos todos miembros, dice la Biblia, de un solo cuerpo que es Cristo. Amén, iglesia. Es la unidad que cuando ve o escucha un comentario o una murmuración de alguien que puede dañar el testimonio de mi hermano de tu iglesia, no te provoca a comentar algo también, sino que te provoca a destruirlo y a detenerlo. Porque tú tienes un compromiso con Dios y tú tienes un compromiso con la iglesia. Amén, iglesia, aleluya. Si no miras la debilidad de tu hermano y si pones tu mirada en las cualidades de aquel que guarda en su nombre a tu hermano y a tu prójimo, de aquel que guarda bajo su nombre a la iglesia, podrás permanecer unido con tu hermano y podrás permanecer perfectamente unido
dentro de la iglesia. Y entonces habrá una manifestación poderosa dentro de la iglesia. Entonces el Espíritu de Dios comenzará a moverse dentro de la iglesia. Entonces antes que se comience un culto y la gente comience a llegar por esa puerta, va a comenzar a experimentar dentro de la casa de Dios una presencia de Dios poderosa, porque Dios está en la iglesia. Porque Dios se pasea y el Espíritu Santo de Dios se pasea. Entonces cuando los adoradores comiencen a cantar, cosas grandes comienzan a ocurrir. Cadenas se comienzan a romper. Gente comienza a ser redarguida. Y cuando hay un llamado, la gente responde. Porque el Espíritu de Dios está moviéndose en la iglesia hace rato. Porque la iglesia está perfectamente unida. En un solo sentir, en un solo deseo y en un solo pensamiento. Que cada vida que Dios traiga por esa puerta tenga un encuentro con el Señor. Y llegamos a la casa de Dios y comenzamos a clamar todos juntos. Porque cuando Dios traiga a alguien por esa puerta, esa persona pueda tener un encuentro con el Señor. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie en esta noche. Alabado sea Dios. Y voy a pedirle a toda la iglesia, pase al frente aquí al altar. Vamos a hacer un círculo alrededor del altar. Alabado sea Dios. Voy a obedecer a Dios en todo lo que Dios me mandó hoy a hacer. Vente tú también, Edgardo. Apaga todo lo que tengas que apagar ahí. No apagues el equipo, ¿verdad? Pues, yo quiero a todo el mundo tomado de la mano. Ven acá, deja los instrumentos ahora. Yo quiero a todo el mundo tomado de la mano. Alabado sea Dios. Aleluya.